Hola, bienvenidos a este video en que describiremos dos de las estructuras más utilizadas en diseño digital con VHDL. Estas estructuras son la estructura if y la estructura case. El lenguaje VHDL agrupa todas las sentencias en dos categorías: sentencias concurrentes y sentencias secuenciales. Las sentencias concurrentes deben utilizarse directamente en la arquitectura. Por otro lado, las sentencias secuenciales deben ser utilizadas dentro de un proceso. Todos los operadores y las estructuras del lenguaje tienen su forma secuencial y su forma concurrente. Veremos primeramente la estructura if, then, secuencial. Esta forma secuencial debe ir siempre dentro de un proceso. Las sentencias secuenciales son evaluadas si la condición del if es verdadera. Por ejemplo, en este código, la salida z será asignada con el valor 0 si la señal a es igual a 1. Otra alternativa de la estructura if es la con la cláusula por defecto else. En este caso, si la condición es falsa, entonces se evalúan las sentencias en la cláusula else. En el ejemplo, puede describirse que a la señal de salida, z, se le asigne el valor 1 cuando la señal a tenga el valor 0, que es el por defecto cuando no es igual a 1. La alternativa más genérica de la estructura if es la estructura if, else if. En esta estructura, el orden de las condiciones determina la prioridad de las sentencias evaluadas. En este caso, las sentencias secuenciales de la cláusula 1 son evaluadas si la condición 1 es verdadera. Las sentencias secuenciales de la cláusula 2 son evaluadas si la condición 1 es falsa y la condición 2 es verdadera. Por último, las sentencias de la cláusula por defecto son evaluadas si todas las condiciones anteriores son falsas. Puede haber tantas cláusulas, else if, como se requieran. La estructura secuencial permite evaluar varias sentencias en cada cláusula. Es decir, se puede asignar diferentes salidas en cada cláusula. Sin embargo, si cada cláusula asigna una sola salida, entonces podemos utilizar la forma concurrente de la estructura if. Supongamos que la estructura if describe la asignación de la señal de salida z. La estructura if concurrente definirá la asignación a la señal de salida para cada una de las condiciones en el orden correspondiente. Puede usarse indistintamente la alternativa secuencial o concurrente, y solo dependerá si deseamos tener varias salidas en una sola estructura o varias estructuras con una sola salida cada una de ellas. Pero, ¿cuál es la representación simbólica de una estructura if? A nivel RTL, la estructura if describe un multiplexor en el hardware. Un multiplexor es un circuito conmutador que posee una entrada de selección para comandar la conmutación. Si la entrada de selección está en 0, entonces la salida tomará el valor de la entrada 0. Si por el contrario, la selección está en 1, la salida tomará el valor de la entrada 1. Un multiplexor es un circuito fácilmente implementable en electrónica, y puede extenderse a varias entradas de selección. La estructura if, then, describe, a nivel RTL, un multiplexor. Veremos que para implementar nuestro primer ejemplo, es necesario determinar la señal de selección, que en nuestro caso será la señal A. Y los valores en las entradas, que en nuestro caso será el valor 1 para la entrada 0. Y el valor 0 para la entrada 1. De esta manera, cuando la señal A sea igual a 0, la salida tomará el valor 1 que está conectada a la entrada 0 del multiplexor. Caso contrario, cuando la señal A tenga el valor 1, la salida tomará el valor 0 que está conectado a la entrada 1 del multiplexor. En forma similar, se puede ver que la cláusula, else if, va encadenando multiplexores de acuerdo a cada uno de los condicionales. Veremos el siguiente ejemplo para comprender el hardware a nivel RTL que implementa. La primera condición de A igual a 1 describe que a la señal z se le asigna el valor de la señal c.
Esto determina que la selección del multiplexor será la señal A, y que la entrada 1 tendrá conectada la señal C. Luego, la cláusula else if describirá la asignación de la señal Z, cuando la señal A no sea igual a 1, es decir, sea igual a 0. Esto definirá la lógica de la entrada 0 del multiplexor, la cual corresponde a la asignación que tendrá la señal Z, cuando la señal A es igual a 0. Como nuevamente se trata de una sentencia, if, entonces es un nuevo multiplexor cuya salida se conecta a la entrada 0 del primero. En este caso, la entrada de selección estará conectada a la señal B. Si la señal B es igual a 0, entonces a la salida se le asigna la señal D, por lo que debe conectarse a la entrada 0 del segundo multiplexor. Caso contrario, es decir, si la señal B es igual a 1, entonces se le asigna la señal E, por lo que debe conectarse a la entrada 1 del segundo multiplexor. En una estructura, if, else if, el orden de los condicionales determina el orden de los multiplexores. En este caso, el primer multiplexor, que está más cerca a la salida, tiene como selección a la señal A, puesto que es la primera condición de la estructura. Si bien no existe una limitación en el número de cláusulas, else if, de la estructura, puede observarse que cada cláusula pondrá una etapa más a la cascada, y por consiguiente podrá incrementar el tiempo de propagación de la lógica. El símbolo de conmutador fue adecuado para comprender el concepto de funcionamiento, pero el multiplexor tiene su símbolo a nivel RTL. Por supuesto que el multiplexor tiene su expresión en lógica booleana. La función booleana puede determinarse fácilmente mediante la proposición que describe su comportamiento. La salida, Z, será A, si la señal S es igual a 0. O será la señal B, si la selección S es igual a 1. Puede observarse que, finalmente, toda descripción en VHDL podrá representarse por ecuaciones lógicas. Por supuesto, la estructura, if, permite describir en un nivel RTL en donde la abstracción es mucho mayor que a nivel de compuerta en donde se utilizan, prácticamente, las ecuaciones algebraicas. La otra estructura muy utilizada en lenguaje VHDL, es la estructura case. En esta estructura, las sentencias a evaluar dependerá del valor que tenga una señal o vector. Cada posibilidad de valores o rango de valores, será determinado en una cláusula when, y se evaluarán las sentencias de dicha cláusula. Por ejemplo, se puede especificar una cláusula when que cubra a los valores 1 a 3 de una señal con representación binaria. O que sean los valores 6 o 7. Todos los posibles valores de la señal de comparación deben estar considerados, y cada uno de ellos por una sola cláusula when. La cláusula others cubre implícitamente todas las posibilidades que no fueron explícitamente especificadas en las restantes cláusulas when. La estructura case describe un multiplexor. Supongamos que la señal de selección de este ejemplo tiene un rango de 0 a 7. El multiplexor determinará el valor asignado a la salida dependiendo del valor de la señal de selección. En una estructura case, no existe prioridad en las cláusulas when, porque estas son excluyentes. Es decir, nunca pueden ser verdaderas más de una cláusula when simultáneamente. La forma concurrente de la estructura case utiliza la forma with select. Siempre se debe recordar que las sentencias secuenciales deben utilizarse dentro de process, mientras que las sentencias concurrentes deben ser utilizadas siempre directamente en la arquitectura. De esta manera, hemos visto las dos estructuras del lenguaje VHDL más utilizadas en la síntesis de hardware, y su significado en la descripción de hardware. Por ahora, muchas gracias.